Alteraciones de la comunicación no verbal. Exaltación mímica o hipermimia. Expresiones exageradas de los movimientos. La exaltación mímica es el reflejo de la vivencia interna del paciente en coherencia con su estado vital. Suele aparecer en la psicosis maníaca. Se da de la hiperforia, es decir, la exaltación de estado amímico que refleja en la dilatación de pupilas. Hipomimia o pobreza gestual. Se caracteriza por una expresión disminuida de la emoción. Aparece de manera alta en las formas inhibidas de la esquizofrenia, de la depresión y de la histeria. También puede manifestarse en algunas enfermedades orgánicas, como el síndrome de Parkinson, la parálisis progresiva, la catatonia o el hipotiroidismo. Amimia o inmovilidad de los músculos faciales. Se caracteriza por una cara que no expresa nada, ausencia total de expresión a través del movimiento. Se da en los estados estuporosos y en los estados de confusión, en la depresión y en la esquizofrenia catatónica. Puede presentarse en sujetos bajo el efecto de dosis altas de antipsicóticos. Paramimia o contradicción entre el lenguaje gestual y el verbal. El paciente no refleja su verdadero estado de ánimo. Es muy típica de la esquizofrenia catatónica y de los estados estuporosos. Verbal. Dentro de estas alteraciones tenemos una subdivisión. A continuación, alteraciones de la fonación y articulación. Afonía. La causa más frecuente es una afección de las cuerdas vocales, bien por una enfermedad laringea o por una lesión del nervio que las mueve. Este es el nervio recurrente. Disfonía. Es la alteración en el tono y el timbre de la voz. La causa más frecuente son las afecciones del aparato fonador, laringe, fosas nasales, boca, por una lesión física. Existen disfonías de origen psíquico, provocadas por las mismas enfermedades que causa la afonía. Disartria. Se da cuando no salen bien las palabras. La causa más frecuente son las afectaciones orgánicas del cerebro. Son posibles en los trastornos conversivos, ya que en ellos pueden darse alteraciones del lenguaje de todo tipo. Son muy típicas las disartria de los enfermos de Parkinson y la de los sujetos con intoxicación aguda por alcohol o medicamentos sedantes. Disglosia. La disglosia es el habla defectuosa. Su origen es periférico, ya que se debe a alguna lesión de los órganos de la fonación. Dislalia. Causada por un mal aprendizaje en el uso del aparato fonador, la incapacidad de articular algunos fonemas por una lesión del sistema nervioso o del aparato fonador. Disfemia o tartamudez. Se trata de un trastorno que se origina generalmente en la infancia y en el que no existen problemas en la capacidad de habla ni en la competencia del sujeto con ella, sino en su puesta en marcha. Existencia de repeticiones de palabras o partes de palabras durante el discurso, así como bloqueos y prolongación de los sonidos. El habla se vuelve poco fluida y con interrupciones. En algunos casos se usan circunlocuciones, de manera que altera la estructura de las oraciones para impedir la percepción del problema en la fluidez. Dentro de la disfemia o tartamudez tenemos una división: tartamudez temprana y tartamudez tardía. La tartamudez temprana padece en algunos niños entre los 2 a los 4 años, que desaparece definitivamente al madurar el sistema neuromuscular de la fonación. Suele deberse a bloqueos emocionales, rituales de imitación o al aprendizaje simultáneo de 2 lenguas. La tartamudez tardía aparece entre los 7 y 10 años. Puede persistir toda la vida. Es la tartamudez típica. Se atribuye a la interacción entre una armonía imperfecta del sistema neuromuscular, del habla y algún trauma psíquico, emociones muy intensas negativas o conflictos afectivos. Alteraciones de la expresión y o comprensión. Agramatismo.
falta de capacidad para generar estructuras sintácticas con sentido. Los pacientes con agramatismo no pueden unir las palabras para formar secuencias sintácticas correctas. Paragramatismo es la alteración del orden sintáctico de las palabras. Es debido a trastornos orgánicos. Las afasias. Las afasias se producen por consecuencia de una lesión cerebral. Esta lesión es de carácter focal y no difuso. Existen diferentes tipos de afasias, como son la afasia de Broca, la afasia de Wernicke, la afasia de conducción, afasia anómica amnésica, afasia motora transcortical, afasia sensorial transcortical y afasia global. Parafasias son desfiguraciones de las palabras. Existen diferentes tipos de parafasias, que son la fonética, semántica, verbal y explicativa. Disfasias. Se caracteriza por provocar una dificultad al hablar y o comprender discursos hablados. Las personas con disfasia pueden no ser capaces de hablar usando frases coherentes. Pueden tener dificultades para encontrar las palabras adecuadas. Disfasia mixta. El niño es capaz de analizar e interpretar sonidos del lenguaje hablado, posee un buen funcionamiento de los mecanismos periféricos de la audición, hace frases cortas, mal organizadas y con palabras desordenadas. Disfasia expresiva. Tienen incapacidad para realizar los movimientos para articular los sonidos. Además, tienen una articulación errónea de los sonidos. Los niños pronuncian bien los sonidos aislados, pero los articulan mal dentro de una palabra o una frase. Preservación. Consiste en la repetición continua de la última palabra que se ha pronunciado y se hace aunque se pretenda pronunciar o decir algo distinto. Es propio de sujetos con demencia senil o graves lesiones cerebrales. Iteración verbal. Repeticiones varias veces seguidas de una palabra que no es la última pronunciada. Se da en sujetos que padecen de trastornos compulsivos, que emiten una palabra o una frase a modo obligatorio, como un ritual para prevenir que ocurra alguna desgracia. Ecolalia. El sujeto con este trastorno repite de modo automático todo lo que oye, como ocurre en el fenómeno del eco. Puede darse en esquizofrenia catatónica y en las enfermedades del espectro autismo. Estereotipa verbal. Repetición frecuente pero no seguida, como en la iteración de una misma palabra o frase no adecuada a las circunstancias. Se da en algunas formas de esquizofrenia, en depresiones orgánicas o intoxicaciones alcohólicas. Dislexia. Dificultades de precisión y fluidez en el reconocimiento de palabras escritas. Problemas en la descodificación y el deletreo. Déficit en la comprensión de lo que se lee. Dificultad en el procesamiento fonológico. Lenguaje metafórico y simbólico. Emplea palabras que tienen otra significación distinta de la que normalmente tienen en el lenguaje común. Emplean habitualmente las metáforas o simbolismos para comunicarse. Vuelven a emplear el lenguaje convencional solo cuando remiten la enfermedad que las provoca. Paralogismo. Emplea palabras en sentido distinto al que normalmente tienen y que solo él entiende. Es típico en la psicosis y especialmente en la esquizofrenia. Neologicismo. Emplea palabras extrañas. Por el contexto, se infiere que son términos para expresar conceptos nuevos que el paciente crea durante una vivencia delirante. Incoherencia. El lenguaje carece de conexión lógica entre las distintas palabras. Disgregación. Es una versión leve o moderada de la incoherencia que aparece en las mismas. El lenguaje posee una ligera coherencia. Alteraciones del tono y del ritmo.
Son anomalías del tono, que quiere decir la distribución, los acentos y las pausas, y del ritmo, que son la precisión, la destreza y el modo de hablar adecuado. Estas alteraciones encontramos lenguaje monótono, que el habla es monocorde, sin inflexiones ni cambios de entonación. Es propio de desprevios y enfermos con Parkinson avanzado. Lenguaje sonsonete. Se repite varias veces al pronunciar cierto tipo de sonidos en la misma palabra. Habla escándida. Las sílabas se caracterizan por ser pronunciadas separadamente. Es lenta e interrumpida. La escritura de este tipo de pacientes también puede ser anormalmente grande. Habla con tonos anómalos o bizarros. Habla con tonos llamativos, extraños y grandilocuentes, típica de algunos enfermos esquizofrénicos y maniáticos. Habla con voz elevada. Volumen de voz fuerte como la de quien está enfadado o exaltado. Frecuente en sujetos con estado de agitación causada por una emoción interna, como ira o miedo. Lenguaje susurrante. Es un habla con un tono muy bajo, casi inaudible, como con miedo a que los demás se enteren de lo que está diciendo. Es típico en pacientes con delirios de referencia y paranoide. Taquifemia. El habla es muy rápida, como si el sujeto estuviese hablando con mucha prisa. Se da en sujetos de estado emocional de angustia, pánico, ira o impaciencia muy intensos. Bradifemia. Es lo opuesto a la taquifemia. Consiste en una forma de habla extremadamente lenta, tanto en la emisión de las palabras como en la cadencia expresiva. En las alteraciones de la conversación tenemos lo que es la logorrea. ¿Qué es la logorrea? La logorrea es el habla de los sujetos con un flujo muy rápido e inagotable de palabras. Es frecuente que el paciente se vaya por las ramas y pierda el hilo conductor que ha sentido el lenguaje, haciendo casi incoherente o con falta de sentido en el lenguaje. Tenemos lo que es la verborrea, es una versión leve de la logorrea. Los sujetos con este trastorno tienen una producción exagerada del lenguaje oral, pero con cierta coherencia, lo que permite que sea entendido por el interlocutor. Se relaciona con el trastorno de pensamiento denominado flujo de ideas y se mantiene en sujetos con ánimo eufórico que pasan por una fase de hipomanía. Tenemos lo que es el mutismo. El mutismo se trata de un trastorno opuesto a los dos anteriores, pues consiste en la supresión completa de la expresión verbal, sin afección orgánica del aparato fonador ni de las áreas cerebrales del lenguaje. Así como el mutismo, existen varios tipos de mutismo, una clasificación amplia. Tenemos lo que es el mutismo voluntario, el sujeto evita hablar. También tenemos el mutismo negativista, el mutismo catatónico, el mutismo degenerativo propio de la demencia, el mutismo conversivo y el mutismo paranoide. Tenemos lo que son las alteraciones cualitativas. En esto de aquí tenemos la pararespuesta. Se trata de una respuesta inexacta a una pregunta. Cuanto menos relación guarde la respuesta con la respuesta correcta, más grave es la causa que lo provoca. El estilo afectado. Esta alteración es de un lenguaje compuesto de frases y palabras inadecuadas o innecesarias. Es típico de sujetos con personalidad narcisista o histriónica, que hablan para causar una fuerte impresión en los oyentes y hacerse el centro de atención de los demás. También tenemos lo que es el estilo pedante. En esta alteración se basa en un lenguaje cargado de palabras rebuscadas y pocos comunes para expresar algo sencillo. Es típico de sujetos con personalidad narcisista
o histriónica en sujetos con delirio de grandeza que pasan por una fase maníaca delirante. Y por último, el lenguaje vicioso. Es una forma de lenguaje en la que los sujetos repiten con excesiva frecuencia algunas expresiones y palabras, como si tuviesen dificultad para encontrar nuevos términos y expresiones. Continuamos con las alteraciones del lenguaje escrito. Tenemos, por mencionar algunas, a las agrafias y disgrafias, la criptografía, las omisiones silábicas y debilidad en el trazo, gigantismo abigarrado, trazado tembloroso y la alexia. Gracias.